Buenos días, soy Unai Arteche, soy investigador del Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad del País Vasco y estoy aquí para enseñaros una pequeña fracción de lo que vamos a poder ver en la próxima Semana de la Ciencia en el stand de Biosistemas. ¿De acuerdo? Nosotros somos responsables del stand de Biosistemas y os vamos a explicar qué es un biosistema, qué organismos pueden ser un biosistema, desde el biosistema más pequeño al biosistema más grande. Entonces, cuando yo os pregunto a vosotros qué es un biosistema, todos estos años anteriores, lo que primero me habéis dicho pues es un bosque, es un lago, pues el océano, vale, esos son los biosistemas más reconocibles que podemos tener todos en la cabeza. Pero aquí tenemos unas maquetas que son una representación de una célula y de una hoja. Y al fin y al cabo lo que es un biosistema son una serie de individuos que interactúan entre ellos en un espacio físico reducido, de forma que cuando están viviendo interactúan entre ellos. Entonces el biosistema más pequeño que tenemos puede ser una célula, ¿de acuerdo? Que es, vemos aquí diferentes orgánulos, como pueden ser los cloroplastos, las mitocondrias, el núcleo que tenemos aquí, una válvula grandísima que tenemos aquí. Todo esto son diferentes orgánulos que interactúan entre ellos, forman una célula y podría ser el biosistema más pequeño. Cuando pasamos, estas células se organizan en tejidos y aquí podemos ver el corte de una hoja, por aquí sería la parte de arriba y esta sería la parte de abajo. Y vemos las diferentes células, que estas son las células que reciben la luz del sol, se organizan entre ellas, interactúan entre ellas. Aquí vemos vasos conductores que son los que llevan la savia desde las raíces a las hojas y de las hojas a las raíces. Todo esto sigue siendo una serie de células que interaccionan entre ellas y esta hoja sería un biosistema. Cuando esto lo vamos ampliando, un montón de hojas formarían un árbol, que sería otro nivel de organización, y así vamos ampliando, pasaríamos a un bosque, podría ser el océano, podría ser un continente, y al final llegamos a lo que podría ser todo el planeta, la biosfera, que sería el último biosistema en el que todos interactuamos. Y un ejemplo muy claro sería el cambio climático. Una pequeña proporción de individuos dentro del planeta está afectando al resto del planeta. ¿De acuerdo? Entonces partimos desde la parte del biosistema más pequeño, que podría ser una célula, hasta la biosfera, en el que todos compartimos y que podría ser el último biosistema.